Situaciones en la política, pero también en la economía de nuestro país. La inflación se está disparando, los índices han subido en relación a los meses pasados. Y vamos a revisar algunos de los datos en los siguientes cuadros, por favor. Ahí está. Inflación, los primeros 5 meses del año. Enero, 1,95%. Febrero, 1,26%. Marzo, 1,71%. Abril, 0,90%. Y mayo, 3,65%. Nos acompaña Cristian Alcoreza. Tenemos más cuadros, vamos con los siguientes. Por favor, la inflación acumulada a los primeros 5 meses del año llega a 9,81%, casi el 10% y estamos hablando. Esto tiene que preocuparnos por todo lo que está sucediendo con nuestra economía. Acumulada a 12 meses, entre mayo de 2024 a mayo de 2025, 17,72%. Índice de precios al consumidor se disparan. Finalmente, productos más inflacionarios. La cebolla, 23,79%, carne de pollo, 9,14%, carne de res sin hueso, 5,44%, carne de res con hueso, 5,18% y bebidas gaseosas, 4,68%. Ahora sí, estamos con el director de estadísticas del INE, Cristian Alcoreza, para tratar de entender un poco más qué es lo que ha pasado este último mes, por qué se ha disparado tanto ese porcentaje. Cristian, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Evidentemente lo que tú dices, el índice de precio al consumidor para el mes de mayo es 3,65 y el acumulado al mismo mes es el 9,81. Básicamente nosotros hemos encontrado 5 determinantes por la cual esta inflación habría llegado a estos parámetros, y uno y el que lo estamos viendo habitualmente es la falta de divisas, por la cual es más complicado obtener productos de importación, por el cual los precios estarían subiendo. El agio y especulación que hemos visto principalmente en las anteriores semanas en lo que viene a ser, por ejemplo, el aceite de soya, en el cual se ha demostrado, analizando toda la cadena productiva de la soya, podemos mencionar, por ejemplo, que el 37% de las hectáreas cultivadas en el país son del cultivo de la soya. De estas más de 2 millones de toneladas que se producen, el 70% se va a la exportación y un solo 30% se va a lo que es el consumo del ganado y además para lo que es el aceite. Entonces, si es así, ¿dónde está ese aceite, no? O sea, si estamos cubriendo todo el mercado, entonces es por lo que hemos visto que existe esta especulación y conjuntamente los ministerios cabeza del sector, que son el Ministerio de Desarrollo Rural y el Desarrollo Productivo, es que ellos han hecho los operativos y que efectivamente se han encontrado grandes cantidades de aceite de soya y que se le ha puesto a la venta al consumidor final. Otro punto importante que hemos visto es el contrabando a la inversa. Es algo que hemos evidenciado, por ejemplo, que los precios que nosotros tenemos acá en Bolivia son mucho menores a los que claro, se tiene cruzando la frontera. Y por eso fugan nuestros productos. Cristian, hablando de ministerios, mencionabas algunos ministerios que han estado con los controles. ¿Han tenido reuniones para tratar de buscar algún tipo de acción que frene todo esto que significa el alza de los precios en nuestro país? Sí, evidentemente hay comités que habitualmente se van reuniendo y con base a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y otro tipo de información, estos ministerios cabezas de sector son los que están tomando las acciones y determinaciones. Es lo que te mencionaba del aceite, si es que nosotros lo podemos evidenciar ahora, existe el aceite en las cantidades que la gente estuviera requiriendo, ¿no? O sea, hay una banda de precios que el mismo Ministerio de Desarrollo Productivo coloca para que pueda llegar a las personas, pero también existen otro tipo de problemas, ¿no? Como claro, había mencionado, también los problemas logísticos de carburantes, y en el caso de mayo ya también obedece al clima, que dado las bajas temperaturas existen heladas en determinados productos. Bien, Cristian, voy a invitarte a que nos acompañes a revisar este material. El analista Gonzalo Chávez también ha hecho una revisión, una lectura de lo que está sucediendo con el tema de la inflación en nuestro país. Vamos a la nota, por favor.
En mayo del 2025, la tasa de inflación mensual en Bolivia alcanzó un preocupante 3.65%, convirtiéndose en el registro más elevado de los últimos años. Este incremento representa casi la mitad de la meta inflacionaria anual que el gobierno se había puesto, que era como de 7.5%. Esto ocurrió en apenas un mes, la mitad de lo que el gobierno pensaba que iba a ser en un año. La inflación acumulada al quinto mes del año, o sea, hasta mayo, es de 9.81%, lo que sitúa al país al borde de superar nuevamente un umbral de los 2 dígitos, un escenario que no solo compromete la estabilidad macroeconómica, sino también erosiona aceleradamente el poder adquisitivo de la población. La gente inclusive no cree en estos datos porque va a los mercados y la inflación se come sus ingresos. Entre los productos con mayor incidencia en la alta de los precios destacan en esta oportunidad en mayo la carne de res, la carne de pollo, que han subido significativamente, lo que refleja las presiones tanto desde la oferta como las distorsiones en los canales de distribución, que en gran medida estuvieron causadas por el propio gobierno al prohibir la exportación de carne de res, que recién ahora la han suspendido, pero ya hicieron el daño. Así que, por supuesto, también hay un tema de expectativas que está muy fuerte. Por otro lado, algunos productos frescos como el tomate, la mandarina, mostraron descensos de precios, aunque con un impacto compensatorio limitado frente al avance generalizado del índice de precios al consumidor. En resumen, la inflación está descontrolada. A este panorama se suma un creciente descrédito hacia el Instituto Nacional de Estadísticas, cuya credibilidad ha sido puesta en duda por amplios sectores sociales y económicos del país. La percepción ciudadana generalizada es que la inflación real, la que se vive en los mercados, en los supermercados, en los barrios, es significativamente más alta de la que se reporta oficialmente. Señora Alcoreza, a ver, la inflación realmente está descontrolada y hay que tomar en cuenta que a medio año llegamos con 9,81%. Pareciera que vamos a terminar con 2 dígitos este 2025. Ahora, también sabemos que evidentemente, y como ustedes lo han dicho en su informe, que principalmente este problema se debe a la falta de dólares. Luego estaría el ácido de la especulación, el problema de los carburantes, etcétera. ¿Llegaremos a esos 2 dígitos? Sí, bueno, él lo ha expresado claramente, ¿no? Obedecen también a distorsiones del mercado en el que se han encontrado principalmente en 2 productos que obedecerían a ser lo que es la carne de res, ¿no? Y esto debe saberlo también la población. Aproximadamente nosotros en Bolivia tenemos más de 11 millones de cabezas de ganado bovino, de los cuales el 15%, eso vale decir cerca de 2 millones de cabezas de ganado, son consumidas por la población en total en Bolivia, ¿no? Si es que tenemos una gran oferta, ¿por qué los precios estarían subiendo, ¿no? ¿Cuál es ese efecto para agarrar y decir que no existe el producto cuando ahora estamos demostrando eso, ¿no? Es precisamente por eso es que el Estado habría tomado la determinación de parcialmente o momentáneamente prohibir la exportación de carne. Pero si es que ustedes se fijan en los indicadores de comercio exterior, verán ustedes que solo la carne de res como tal se ha prohibido en las exportaciones, pero los productos derivados de la carne de res siguen siendo exportados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado con esto? Que existe también lo que precisamente él dice, ¿no? En las distorsiones del mercado. Dicho de otra forma, para que las personas lo entiendan mejor, los comercializadores dentro de lo que es la cadena productiva del ganado bovino estarían incrementando los precios y haciendo que el precio llegue a precios mayores al consumidor final. Cristian, ahora la inflación cuyo índice de mayo se ha conocido hoy y que según han explicado es la más alta de los 40 años en ese mes, ¿cómo está distribuida por regiones? ¿Es parejo o hay alguna región particularmente que está siendo más golpeada?
A ver, principalmente nosotros vemos que las afectaciones vienen en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. No es precisamente por el consumo o alto consumo que tienen y además la concentración de la población que tienen en este sentido. Y bueno, seguramente incluso ahora que estamos viendo que existen bloqueos para la trazabilidad de lo que son los camiones que trasladan, por ejemplo, el pollo de uno u otro departamento, seguramente van a tener un efecto en los primeros días en junio. Bien, queremos agradecer a Cristian Alcoreza. Cristian, ha sido un gusto conversar con usted y conocer esos aspectos que la población necesita saber en torno a las cifras que se están manejando y lo que ha significado este incremento en el mes de mayo. Hasta otra oportunidad, buenas noches. Muchas gracias, un gusto. Bien, preocupa, ¿no? Imagínate, Miriam, llegar a un 20% a fin de año. Sí. Y la verdad es que la población quiere que se ponga ya un freno a esto. Porque evidentemente los productos de la canasta familiar están elevados. Claro. No diré que todos, porque la verdura sube y baja, ¿no? También de acuerdo a las temporadas, al clima y todo aquello. Pero el caso de la carne de res, por ejemplo, sí ha bajado un poquito en esta última semana. Hay que reconocer también aquello, ha bajado un poco el precio. Pero difícilmente encuentras pollo, por ejemplo, y eso hace que aumente el precio del kilo de pollo. Por supuesto. Pero estas oscilaciones en los precios se opacan con la subida de prácticamente todo tipo de productos, ¿no? Más aún si son importados. Claro. El tema de los dólares. Los dólares, o sea, en general todo ha subido de precio. Entonces, ya se está sintiendo y bastante fuerte en los bolsillos de las familias bolivianas. Ahora, tenemos que acordarnos también de que ha habido una elevación en el mercado digital, de monedas digitales, ¿no? Y aquello evidentemente también ha movido a quienes están en el mercado paralelo, suban también el precio del dólar y aquello ha incrementado el precio absolutamente de todo. Los medicamentos, los precios de los medicamentos, porque estamos ya en temporadas desde abril, de temporadas de influencias, de gripes, de resfríos, de bronquitis y de neumonías. Todo, absolutamente todo. Es una bola de nieve que va creciendo y quizás sea un poco a largo plazo tratar de salir de esta figura, ¿no? Ojalá. Esperemos que sea mediano, por lo menos. Ojalá. Corto sería lo ideal. Porque si bien se están haciendo estos controles del contrabando a la inversa, falta mayor control, falta un poco más. A pesar de que han aumentado efectivos, sigue faltando. Faltan equipos además, ¿no? Para los efectivos. Exacto. Vamos a revisar el siguiente cuadro. Regiones más inflacionarias. Cobija 4,44%. Wow. Potosí 4,15%. Región metropolitana Canata 4,05%. Conurbación La Paz 3,93%. Conurbación Santa Cruz 3,47%. Sucre 3,39%. A ver, las regiones más inflacionarias, te estás dando cuenta que estamos en frontera, hablando de Cobija. Sí. Vamos a seguir hablando de economía, de la inflación, de estos porcentajes y de esas cifras que han preocupado este mes de mayo. Estamos con Fernando Romero en el contacto, analista económico. Fernando, un gusto saludarte nuevamente. Un 20% hasta fin de año, ¿tú crees que sea posible? ¿Cómo afectaría? ¿Qué se podría hacer para remediar una figura de ese tipo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Un saludo cordial también a Miriam. Yo creo que es muy mesurado pensar de que la inflación con este ritmo y el contexto de volatilidad e incertidumbre, tanto en el ámbito político y económico, lleguemos a esa cifra. Yo estimo que vamos a estar entre un 25 a 30% de inflación anual, considerando de que con los primeros 5 meses ya hemos llegado casi a toda la inflación de la gestión pasada, que fue del 9,97%. De hecho, hemos superado en 31% la meta gubernamental, que era del 7,5%. Y es un salto superlativo porque la inflación mensual de abril fue del 0,9% y hemos llegado a una inflación de mayo del 3,65%. Entonces, creo que es un dato que preocupa y alarma de cierta manera a gran parte de la población, porque se está manteniendo una tendencia alcista, sostenida y acelerada en los precios, que en mayo se ha sostenido de cierta manera por el tema del dólar, que se había disparado a más de 20 bolivianos, pero al parecer va a continuar o va a empeorar en todo caso
la situación de la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo, es una situación donde el tema de los bloqueos y la falta de carburantes está mandando en la economía. Mira, lo que dices es realmente preocupante porque la población en la calle te dice, mi sueldo se ha depreciado en 2/3. 2/3 se ha depreciado. Ahora bien, si bien el gobierno ha dictado algunas medidas, Luis Fernando, ¿será suficiente con esto de la exportación de carne, de haber dado luz verde a la exportación de carne? ¿Qué falta? ¿Qué más está faltando para que podamos por lo menos frenar la inflación? Es que, Miriam, esa inflación no solamente es monetaria, sino también fiscal. Proviene de una crisis y de un déficit sostenido en el gasto público de más de 11 años consecutivos. Falta de dólares es lo principal que hace de que exista inflación y una divisa cara en el mercado negro principalmente. Entonces, en pocos meses no vas a solucionar un problema estructural. Puedes contenerlo, puedes frenarlo, pero es muy difícil en un año electoral donde la coyuntura política es llena de incertidumbre y volatilidad. Y esto, si sumas la especulación, el agio, el contrabando a la inversa, los factores climatológicos, mayor emisión monetaria y en circulación en la economía, el contexto político y otras variables, hace de que es muy difícil de controlar. Y se ha visto de qué sirven las medidas que se han implementado si es que existe un dólar paralelo caro, y además de qué sirven medidas que pueden tener buenas intenciones si el tema político y los bloqueos se están en ese caso generando. Si eso sumas más el tema del desabastecimiento de carburantes, pues generas más presión inflacionaria. Entonces es muy difícil de controlar, y aunque se hayan liberado el tema de las exportaciones, eso no significa de que podamos dormir tranquilos y que los dólares el día de mañana van a llegar para que no exista ese desequilibrio en el mercado cambiario. Yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos que no creo que sean suficientes, y eso se ha evidenciado claramente en la inflación que se ha registrado el mes pasado. Ay, panorama negativo, Tufi. Sí, Luis Fernando, más allá de lo macro, ¿cómo puede responder a un proceso así el ciudadano común y corriente que tiene que ir a comprar los productos? ¿Qué es lo recomendable hacer con una tendencia así? Bueno, pienso de que no debe entrar en la paranoia o la desesperación, porque eso echa más fuego a la inflación y sobre todo a la gente que especula, ¿no? Porque quienes hacen negocio de la suba de precios, los que practican el agio, la especulación, están felices que suba el dólar, están felices que haya inflación, porque eso hace de que la gente demande más de lo que algunos necesitan, y además la oferta es limitada, y además existe el contrabando a la inversa y el ocultamiento de productos. Eso no es algo que se pueda negar, pero yo creo que la gente tiene que acostumbrarse lastimosamente a una realidad donde el dólar, como los productos, son caros, y tiene que hacer ya ni siquiera un presupuesto semanal, sino un presupuesto diario para ver cómo puede ajustarse a un cambio constante de precios donde tus ingresos prácticamente están congelados y pierden cada vez su poder adquisitivo y los gastos siguen subiendo. Entonces la población tiene que estar todavía tranquila, pienso yo. No sería nada aconsejable que se desespere, pero es una situación muy difícil que va a costar sobrellevar. Gracias, Luis Fernando. Tus palabras siempre nos dejan con un poquito de preocupación, pero es que estás haciendo también una lectura de lo que estamos viviendo ahora en tema económico. Muchas gracias, hasta una próxima. Sí, espero que de aquí a un tiempo podamos hablar de buenas noticias, pero nos va a costar salir de la crisis, y mucho depende también de que se realicen las elecciones. Ese va a ser el punto de quiebre y el día D para la economía boliviana. Un gran abrazo a todos. Otro para ti.